Vamos a hablar de ciudadanía y esperanza celestial. Ciudadanía y esperanza celestial. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Si tienes una Biblia, puedes buscarla, sea digital o en físico. Puedes leer conmigo lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será la vida de un individuo que vive sin esperanza en este mundo, hermano? No sé si alguna vez tú has pensado en esta pregunta. ¿Cómo sería la vida o cómo será la vida de un hombre, de una mujer que vive sin esperanza en este mundo? Yo pienso que cuando una persona no vive para una esperanza eterna y con sus ojos puestos en aquello que tiene valor eterno, realmente esa persona vive para nada en este mundo, para nada. Todo aquel que solamente vive para el aquí y el ahora, yo creo que es alguien digno de conmiseración, es alguien que está viviendo sin ningún propósito, sin ninguna esperanza, tan sencillo como eso. Alguien escribió, se puede vivir 40 días sin comer, 10 días sin beber agua, 15 minutos sin respirar, pero solo un segundo sin esperanza. Yo creo que cuando un hombre vive sin esperanza, ya no le queda nada más. Lo mismo es estar vivo como estar muerto, daría lo mismo. Sin embargo, en el caso del cristiano, del verdadero hijo de Dios, hermanos y amigos, la cosa es muy diferente porque los hijos de Dios sí que viven con una gran esperanza y vamos a hablar de ello. Ciudadanía y esperanza celestial. En este pasaje que acabamos de leer, se nos presentan dos cosas que vamos a comenzar a ver hoy. La ciudadanía celestial, en primer lugar, y la esperanza celestial. Son dos cosas celestiales, una ciudadanía y una esperanza. Vamos a ver en primer lugar la ciudadanía celestial. Y repito, si no tenemos tiempo en esta entrega, la veremos en la próxima, la esperanza celestial. Pero vamos a ver primero la ciudadanía. Versículo 20, la primera parte, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjense, vamos a ver un poquito el contexto de estas palabras, el trasfondo. Para los filipenses, Roma era su patria. Filipos, recuerden, representaba a Roma. Inclusive, se decía que la ciudad de Filipos era una Roma en miniatura. ¿Por qué? Bueno, porque Filipos era una colonia romana. Filipos era una ciudad de tierras muy fértiles, según la historia. Estaba rociada con un río famoso, el río Gangites. Además estaba cerca de la vía Ignacia, que era una vía, precisamente una vía comercial, que comunicaba Asia y Europa. Ahora bien, el que era de Filipos tenía ciudadanía romana. Y ser ciudadano romano, hermanos, en ese tiempo, es como ser ahora mismo ciudadano norteamericano. Ustedes saben que ser ciudadano americano es algo que tiene mucho peso a nivel mundial en esta época. Bueno, en aquel tiempo, ser ciudadano romano era un gran privilegio y el que vivía en Filipo tenía todos los privilegios que tenía un ciudadano romano normal. De manera que estos filipenses a quienes Pablo les dirige su carta, gozaban de todos los privilegios de un ciudadano romano. Así que
siendo ciudadanos romanos, aunque viviendo fuera de Roma en cierto sentido, estos hermanos entendían el concepto que Pablo les estaba tratando de explicar con respecto a tener una ciudadanía diferente al lugar donde ellos vivían. Es decir, tenían ciudadanía romana aunque vivían en Filipos. Pablo entonces habla al corazón de estos hermanos, interesante esto, estos hermanos que valoraban la ciudadanía romana, y les dice, pero nuestra ciudadanía, no la romana, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de un país mucho mejor, de una ciudad muchísimo mejor. ¿Cuál es, hermanos, el verdadero hogar del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios? ¿Cuál es su verdadero hogar? Bueno, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 14, Cristo dice que fue a preparar un lugar para nosotros en el reino de los cielos. O sea, nosotros tenemos un hogar. Y hermanos, precisamente este mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos de paso por esta tierra. Nuestro destino es el reino de los cielos. Aunque hay muchos que tristemente, aunque profesan la fe, no viven como si esto fuera cierto en sus vidas. Miren, hermanos, esto tiene implicaciones muy prácticas, como veremos a partir de esta entrega. Implicaciones muy prácticas. Un individuo que diga que cree en el cielo, pero que vive como si fuera ciudadano de este mundo, como si fuera a permanecer toda su vida aquí, esa persona no cree en el cielo. Tan sencillo como eso. Todos aquellos que han sido fieles al Señor a lo largo de la historia han reconocido esto y han vivido de acuerdo a esto. Tenemos un ejemplo muy claro de esto en Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16. Hermanos, nosotros tenemos un hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso por esta tierra. Miren el ejemplo de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, específicamente los versículos 13 al 16. Dice, al final, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, escuche esto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque, sigue diciendo el texto, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, dice el autor de los Hebreos, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Noten, hermanos, cuál fue la actitud de estos hombres y mujeres de fe. Lo que ellos buscaban y lo que ellos anhelaban más allá de esta vida terrenal era el cielo mismo. Era una patria celestial, como nos dice claramente el autor de los Hebreos en este texto que acabé de leer. Por eso ellos vivían como peregrinos y extranjeros. Y es interesante que el pasaje nos diga que ellos confesaban eso. O sea, ellos decían, no, yo no soy de aquí. Yo estoy aquí de paso por este mundo. Y lo confesaban. Yo no soy de este lugar. No soy de este mundo. Soy un extranjero. Y noten, hermanos, también cuál es la reacción de Dios al contemplar a un creyente que vive para esa ciudadanía celestial. ¿Cuál es la reacción de Dios? Hebreos 11:16. Noten lo que dice. Ellos, o sea, esos héroes de la fe, ellos anhelaban una mejor
Esto es celestial. Por lo cual, y oigan cómo Dios se refiere a ellos, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos? ¿Saben por qué? Porque son dignos representantes de la vida celestial donde quiera que ellos se encontraran. Y Dios los ve y se enorgullece diciendo: ese es uno de los míos. Está en medio del mundo, pero se rige como un ciudadano de mi reino, del reino de los cielos. Se rige como un ciudadano de la nación celestial. Todavía me tiene a mí como su rey. Ese es el testimonio de Dios. Por eso dice el texto que Dios mismo no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, ¿puede Dios decir eso de ti y de mí? Hermanos, no somos de este mundo. A lo menos eso es lo que yo creo si somos verdaderos creyentes. No somos de este mundo. Y eso, que conste, tiene implicaciones. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, escuchen: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es interesante que Pedro está apelando aquí a la identidad de ellos como extranjeros y peregrinos. En otras palabras, ya que ustedes no son de aquí, pues absténganse de aquellas cosas que son contraproducentes para la profesión de fe que ustedes han hecho. Absténganse, dice Pedro, de aquellos deseos carnales que batallan contra el alma, que son precisamente esas cosas que nos quieren despegar el corazón del reino de Dios y apegar nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros anhelos a las cosas de este mundo, hermanos. Miren, debemos decirnos día tras día, no soy de aquí, no soy de aquí. Apelando, hermanos, a nuestro sentido de identidad, de quiénes somos y hacia dónde vamos. Es de ahí que nosotros derivamos fuerza espiritualmente hablando para contrarrestar las tentaciones que se nos presentan en nuestro peregrinaje por este mundo. Y muchas cosas, hermanos, yo creo que no tendrían fuerza sobre nuestro corazón como la tienen, porque nosotros no nos decimos a nosotros mismos: no, un momento, no soy de aquí, no soy de aquí, es que no soy de aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos muy como si fuéramos de aquí? Caemos, hermanos, cedemos. ¿Por qué cedemos? Porque queremos vivir como si fuésemos de aquí. No. Es que nuestra identidad debe hacernos vivir de otra manera. De una manera distinta a los que sí son y pertenecen a este mundo. Hermanos, nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Aquel que tiene su hogar en el futuro va a ser un peregrino en el presente. Ahora, si tú tienes tu hogar en el presente, tú no tienes lugar para ti en el futuro, en el reino de los cielos. Tú has hecho de este mundo tu hogar. El que tiene su hogar en el futuro es un peregrino aquí en esta tierra. Este pasaje de Filipenses 3:20, que ha sido objeto para mí de mucha meditación, este es uno de esos textos que divide el mundo en dos grupos solamente. No hay 3 ni 4, solamente hay 2 grupos. Aquí Pablo divide al mundo entre los que son de este mundo precisamente y los que son del cielo. Punto. Los que son del cielo y los que son de aquí. Y cada grupo, ustedes lo saben, tiene sus leyes por las cuales regirse. Cada grupo tiene sus propósitos, sus prioridades, sus patrones, su conducta, sus anhelos. Por eso, yo creo que ser cristiano involucra un cambio de reino, hermanos. Escúchame bien, amigo, que estás oyendo estas cosas. Ser cristiano involucra un cambio de reino. Cuando alguien se convierte a Cristo,
en ese mismo instante está jurando fidelidad y alianza con el reino de los cielos. Esa persona pasa a tener ahora un nuevo rey, promete ser fiel a su nuevo Señor con todo lo que eso implica. Como Pablo, cuando fue derribado camino a Damasco, ¿qué fue lo primero que Pablo le preguntó al Señor? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya Pablo no se iba a ceñir él, lo iba a ceñir otro, en este caso Jesucristo. Esa fue la pregunta que Pablo le hizo al Señor cuando fue derribado a sus pies. Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente hubo un cambio de reino. Inmediatamente hubo un cambio de reino. Y si hubo un cambio de reino, inmediatamente hubo un cambio de ciudadanía. Mientras Pablo servía antes al diablo y a sus propósitos, inmediatamente, en ese mismo instante, Dios hizo una obra en el corazón de este hombre y lo transformó de ser ciudadano del reino de este mundo caído a ser un ciudadano del reino de los cielos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 que nosotros, tú y yo, mi hermano, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, Jesús. Hermanos, nuestra ciudadanía definitivamente va a afectar nuestro estilo de vida. Y la Biblia dice que el que vive de una manera que no se corresponda con esta ciudadanía es porque no pertenece a ella. Sencillamente, esa persona no pertenece a esa ciudadanía celestial. De hecho, Cristo presentó sus demandas para esa ciudadanía. Y el cristiano no puede perseguir las cosas que aman los mundanos. El ciudadano del cielo no habla como el mundo habla, no vive como los ciudadanos de este mundo viven. No. Hay personas, por ejemplo, a las que al escuchar el acento, uno los puede identificar. ¿Sabía eso? Ah, esa persona es de tal país o de tal región. Esa persona es boricua porque habla con el acento boricua. Es panameño porque habla como un panameño. O sea, la identificamos por cómo hablan. Así también, hermanos, yo creo que existe una diferencia entre el ciudadano de Sión y el ciudadano de este mundo. Hay diferencia. Sus aspiraciones, su manera de hablar, de vivir, sus valores, su vida en general es distinta. Totalmente distinta. Yo creo que en esto no hay tal cosa como una doble ciudadanía. Puede que en otros países haya doble ciudadanía, no sé, y que hayan personas que sean ciudadanos de un país y de otro al mismo tiempo, qué sé yo. Pero en esta, mi hermano querido, nadie puede ser ciudadano del mundo y del cielo al mismo tiempo. Usted tiene que ser ciudadano de uno o de otro, no de los dos. Tal cosa es bíblicamente imposible. El reino de este mundo es del diablo. Satanás es el príncipe de este mundo. Y nosotros estamos en un territorio enemigo aquí, mi hermano. Pero no somos del mundo. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque el ciudadano del reino de Dios, y con esto voy cerrando, mantiene una conducta que es consecuente con su ciudadanía. ¿Lo sabía? El ciudadano del reino de Dios mantiene una conducta que es consecuente con su ciudadanía. Hay un contraste marcado entre estos dos. Y lo que se nos menciona, por ejemplo, en el versículo 18 y 19 de Filipenses, que es el contexto. Aquellos piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que caracteriza a los mundanos. Véalo ahí en Filipenses 3, 18 y 19. Dice Pablo, de los cuales muchas veces lo dije llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué se caracterizan aquellos? Por la sensualidad, la desvergüenza, la mundanalidad, sus valores son diferentes. Esas
no deben ser las marcas de los hijos de Dios. Por eso Cristo le dijo a Pilato, Pilato, óyeme bien, mi reino no es de este mundo, no lo es. Por tanto, nuestra ciudadanía tampoco debe ser de aquí. En mi próxima entrega voy a continuar hablando de este tema y vamos a ver la ciudadanía celestial, la esperanza celestial. Vamos a completar lo de la ciudadanía, que no pude terminar hoy, pero vamos a hablar también de nuestra esperanza celestial. Mientras tanto, hermanos, es mi oración que con estas cortas palabras el Señor nos ayude cada día a despegar nuestro corazón de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, despeguemos nuestro corazón de este mundo y pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que el Señor nos bendiga.